Hola a todos, el día de hoy vamos a abordar el tema número 21 del tercer módulo que corresponde a virus herpéticos. Al finalizar esta clase, la idea es que ustedes sean capaces de conocer la estructura, composición y el poder patógeno de los herpes virus, los daños celulares y las patologías que estos producen, que sean capaces de clasificar los herpes virus, así como explicar el origen de las infecciones y lesiones en cavidad bucal que estos producen. Y que reconozcan la importancia del conocimiento de las medidas profilácticas recomendadas a fines de disminuir contagio entre la población, así como los cuidados que se debe tener como profesional de la salud. Ok, lo primero que debemos hacer es recordar que los virus son agentes infecciosos que se caracterizan por su pequeño tamaño, por tener una estructura elemental y un mecanismo especial de replicación, y por ser parásitos intracelulares obligados. De su estructura química se conoce y se sabe que está constituida por ácidos nucleicos y proteínas. Tienen un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, y que una partícula viral está constituida por el ácido nucleico protegido por una cubierta proteica denominada cápside y en algunos casos por una envoltura de composición lipoproteica. Esto para que recordemos aquellos conceptos de virología general que vimos en primer módulo. Pero en el caso que nos ocupa el día de hoy, que es los herpes virus, debemos tomar en cuenta que los herpes virus constituyen un grupo de virus que pertenecen a la familia Herpesviridae, que está constituido por grandes virus de ADN de doble banda, cubiertos, es decir, envueltos, que se encuentran tanto en animales como en el ser humano. Estos virus están diseminados por toda la naturaleza, es decir, son ubicuos y producen infecciones que varían entre úlceras cutáneas dolorosas hasta varicela y encefalitis. Por eso es que estos producen enfermedades frecuentes tanto en niños como en adultos. Infectan al ser humano 8 miembros de la familia, que son 2 virus del herpes simples tipo 1 y tipo 2, el virus varicela zoster, el citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes virus 6 humano y los recién descubiertos herpes virus humanos tipo 7 y 8. Aunque también hoy en día se conoce que ha producido en ocasiones enfermedad humana un herpes virus de los simios, que es el llamado virus B del herpes. ¿Okay? Y bueno, un rasgo muy importante a tomar en cuenta de estos virus es que las infecciones que estos generan son de gran importancia en pacientes inmunodeprimidos. De todos modos, este aspecto lo vamos a abordar a medida que avancemos en esta presentación. Ok, en cuanto a la estructura y composición de los herpes virus en general, podemos decir que todos los herpes virus son semejantes desde el punto de vista morfológico, con un tamaño global que va de entre 180 a 200 nanómetros. Nada más el centro del ADN, es decir, el ácido nucleico, llega a tener 75 nanómetros de diámetro, lo que quiere decir que es un genoma viral bastante grande, que está rodeado por una cápside icosaédrica, es decir, de simetría icosaédrica. Sobre la cápside se encuentra una región llena de proteínas que se denomina tegumento. Y esta partícula viral, la partícula viral de los herpes virus, está cubierta por una envoltura lipoproteica derivada de la membrana nuclear de la célula huésped. Es decir, que quiere decir que este virus es un virus envuelto. Esta envoltura o cubierta contiene por lo menos 9 glucoproteínas que hacen protrusión más allá de la superficie a manera de espículas. Entonces, algo muy importante es que a pesar de las semejanzas morfológicas entre los herpes virus, existen diferencias sustanciales en sus secuencias genómicas y entre sus glucoproteínas y sus polipéptidos estructurales. De allí que el análisis antigénico es un medio importante de diferenciación entre los herpes virus.
Ok, en cuanto a la clasificación de los herpes virus, debemos tomar en cuenta que con base en ciertas semejanzas virológicas, según la organización, la homología de su genoma, el espectro de huéspedes y otras propiedades biológicas, los herpes virus se clasifican en 3 subfamilias: subfamilia alfa, beta y gamma, ¿ok? También llamado subfamilia alfa herpes viridae, beta herpes viridae y gamma herpes viridae. Así, por ejemplo, los virus 1 y 2 del herpes simple, también llamado virus herpes simplex tipo 1, virus herpes simple tipo 2, así como también el virus varicela zoster, pertenecen a la subfamilia alfa herpes viridae, cada una de ellos con sus respectivos géneros, que podemos ver acá en este cuadro ilustrativo. Asimismo, el virus citomegalovirus o los virus herpes humanos 6, virus herpes humanos 7, pertenecen a la subfamilia beta herpes viridae, mientras que el virus Epstein-Barr y el virus herpes humano 8 pertenecen a la familia gamma herpes viridae. Los herpes virus en general presentan la particularidad de producir primoinfecciones, pasar a un estado de latencia y, cuando las circunstancias lo propician, generar recurrencias, ¿ok? Esto es muy importante porque nos hace recordar el concepto de latencia, que se refiere a un tipo de infección en la que el virus permanece en el interior de una célula sin expresar proteína alguna y sin replicarse, pero puede reactivarse periódicamente ante estímulos inespecíficos. ¿Ok? Esto es muy importante porque se trata entonces de virus lisogénicos, es decir, que hacen lisogenia, en donde estos virus, pues, después de infectar la célula, tienen o entran en un periodo de inactividad durante el cual el material genético del virus se incorpora al material genético de la célula huésped y allí se reduplica, de manera que pueden permanecer allí reprimidos indefinidamente, y cuando las condiciones cambian, por ejemplo por exposición a rayos X ultravioleta, los virus entran al ciclo lítico y comienzan a reproducirse. Entonces, los herpes virus producen lisogenia. En cuanto a la patogenia, los herpes virus inducen enfermedad de 3 formas, bien sea destruyendo directamente los tejidos, provocando respuestas inmunopatológicas o facilitando la transformación neoplásica, puesto que algunos de ellos son oncógenos. Ok, comenzando con la clasificación, encontramos en primer lugar los virus herpes simplex, que pueden ser divididos en herpes simplex 1 o virus herpes simple tipo 1 y virus herpes simple tipo 2. ¿Okay? Estos tienen un tamaño intermedio que va de 150 a 190 nanómetros y estos pueden infectar una amplia variedad de células, pero en vivo se acepta que tienen un tropismo preferencial por los tejidos derivados del ectodermo embrionario, especialmente piel y sistema nervioso. Recordemos que el término tropismo hace referencia a la afinidad que tiene un virus por ciertos tejidos. Entonces, en este caso, los virus herpes simples tienen un tropismo dirigido hacia especialmente piel y sistema nervioso. Ultraestructuralmente, como ya hemos dicho anteriormente, los virus herpes pues van a estar formados por una o dos envolturas lipoproteicas, porque ya dijimos que se tratan de virus envueltos, tienen una estructura llamada tegumento y tienen una nucleocápside. Obviamente estas envolturas provienen de la interacción del virus con las membranas celulares del huésped y muchas veces pueden adquirir aspecto de membrana trilaminar. Su composición es lipoproteica y algo muy importante es que precisamente por tener esta estructura de composición lipoproteica hace que estos virus sean sensibles a los detergentes
y a los solventes orgánicos. Ok, en cuanto al virus herpes simple tipo 1 o herpes virus humano 1, es el miembro de esta familia que genera la infección más prevaleciente en la zona bucal. Y en cuanto a la transmisión, se produce por el contacto íntimo de la persona susceptible con la que elimina virus por saliva o lesiones bucales. Hay algo que debemos tomar en cuenta y es que el virus se inactiva rápido a temperatura ambiente, lo cual hace difícil la transmisión indirecta. ¿Okay? Algo también importante es que en cuanto a su latencia, porque dijimos que todos estos virus son virus latentes que entran en un estado de lisogenia, es que la infección inicial provoca una replicación viral que invade terminaciones nerviosas sensitivas y la nucleocápside del virus es transportada por axones hacia el cuerpo de células nerviosas que constituyen el ganglio sensitivo. En este caso, el ganglio sensitivo para el herpes simple tipo 1 lo constituye el ganglio de Gasser del quinto par o trigémino. ¿Okay? Allí permanece en estado de latencia hasta que algún estímulo pueda reactivarlo. ¿Okay? Entonces, el virus del herpes realmente se transmite de una persona infectada a un huésped susceptible que tiene una lesión de continuidad en piel o mucosa, ya que si están intactas, pues esto es una barrera, ¿no? Una barrera defensiva para la infección. Después del contagio, el virus se replica en células epiteliales. Estas células epiteliales se lisan, provocan una respuesta inflamatoria y hay cambio citopático con degeneración por hinchamiento, edema, cuerpos de inclusión intranucleares, formación de células gigantes multinucleadas, y todo esto genera lesiones celulares que originan edema intercelular, lo que explica pues la presencia de pápulas eritematosas al inicio de la infección. ¿Okay? Como bien dijimos, pues el virus se disemina para infectar terminaciones nerviosas en una fase temprana y viaja hacia ganglios de las raíces dorsales o posteriores, donde establece un estado de latencia que dura de por vida. Los ganglios más frecuentemente implicados son el quinto par del trigémino en el caso del virus herpes simple tipo 1. ¿Okay? En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tomar en cuenta que el virus herpes simple puede responder a una infección primaria, es decir, una primo-infección, o a recurrencias. La mayoría de las infecciones primarias son asintomáticas, pero en algunas ocasiones se pueden presentar lesiones en mucosa oral y boca, generándose una gingivoestomatitis herpética, que sería la forma sintomática. ¿Okay? También, como hemos dicho, se pueden presentar infecciones secundarias o recurrentes ocasionadas por la reactivación del virus, que está integrado de forma latente en células nerviosas, que frecuentemente se manifiestan como vesículas pruriginosas que evolucionan hacia pústulas y costras en piel y mucosas de labio y boca. ¿Okay? En cuanto a la gingivoestomatitis herpética, que es la forma sintomática de esa primoinfección, es producida obviamente por este tipo de virus, herpes simple tipo 1, es la manifestación primaria más frecuente en niños de edad preescolar. La mayoría de las veces es asintomática, pero como ya dijimos, en los casos sintomáticos, después de un periodo de incubación de 2 a 10 días, promedio de una semana, aparece fiebre, dolor de garganta, lesiones ulcerativas en la mucosa oral, que se extienden al paladar, a las encías, produciendo gingivitis, como vemos acá en la imagen inferior izquierda, donde hay encías edematizadas, congestivas, y también cursa con linfadenopatía submandibular, anorexia, malestar general, pues obviamente porque el dolor en la boca es tal que impide la ingesta de líquidos, produciendo por supuesto deshidratación, anorexia, etc. En adultos también puede cursar con faringitis y amigdalitis. Los síntomas en líneas generales de la gingivoestomatitis herpética
duran entre 2 y 3 semanas, pero la infección queda latente y recurre, es decir, su infección secundaria recurre como herpes labial, ¿ok? Cuando existe algún factor desencadenante, bien sea por exposición al sol, algún tipo de agente estresor, por ejemplo, haber padecido de fiebre, alguna infección. Todos estos pueden ser factores desencadenantes, ¿ok? Y el herpes labial se caracteriza, como vemos acá en la imagen superior derecha, se caracteriza por la presencia de lesiones en el borde del labio que progresan en 24 horas de pápula de base eritematosa a vesícula, para posteriormente ulcerarse y curar en un lapso de 10 días. Antes de la aparición de las lesiones, es típico que el paciente refiera sensación de hormigueo, dolor y prurito en el sitio de la lesión. No obstante, tenemos estas dos formas de clínicas básicas de virus herpes simple tipo 1. También puede darse el caso de infecciones oculares. ¿Okay? En el caso de la infección primaria, ella también puede dar como resultado una queratoconjuntivitis folicular aguda, con vesículas en la piel periocular o sin vesículas también, acompañadas de otros síntomas como adenopatías regionales. Estas lesiones curan en forma espontánea en el curso de más o menos 3 semanas, pero las lesiones recurrentes son comunes y pueden llegar a presentar deterioro progresivo del estroma corneal que lleva a opacificación permanente de la córnea y generar ceguera. ¿Okay? También tenemos otra forma de manifestación clínica del virus herpes simple tipo 1 y es las lesiones cutáneas. La lesión más frecuente es el panadizo herpético, el cual es una lesión localizada en un dedo de la mano, como vemos acá en la imagen inferior derecha, generalmente inoculada de manera traumática. La lesión puede acompañarse de neuralgia y adenopatías axilares y es una infección frecuente en médicos y odontólogos por el contacto frecuente con saliva de pacientes infectados. De allí que es muy importante mantener nuestras medidas de bioseguridad en todo momento. ¿Okay? Otros tipos de abrasiones de la piel pueden ser infectadas por el herpes simple también, como por ejemplo quemaduras, eczemas crónicos. ¿Okay? Todo eso pues implica la afectación de nuestra barrera defensiva, de una de nuestras primeras líneas defensivas como es la piel. Y nos hace susceptibles o vulnerables a adquirir infecciones de este tipo. ¿Okay? También hay algunas complicaciones que este virus herpes simple tipo 1 puede generar, como por ejemplo la encefalitis y meningitis. De hecho, el herpes simple tipo 1 es la causa más frecuente de encefalitis y las lesiones se producen en el lóbulo temporal, teniendo un alto índice de mortalidad. ¿Okay? Ahora bien, el virus herpes simple tipo 2, o también llamado herpes virus humano 2, genera cuadros de primoinfección y de recurrencia por lo común en la zona de los genitales, que es el sitio de localización de este virus, de allí que su transmisión se da por secreciones genitales o por contacto sexual. Sin embargo, la práctica de sexo oral permite su hallazgo ¿en dónde? En la zona bucal también, ¿ok? Con lo que entonces se explica el intercambio de sectores anatómicos, es decir, podemos encontrar virus herpes simple tipo 1 a nivel de genitales, como también podemos encontrar virus herpes simple tipo 2 a nivel de cavidad bucal. ¿Okay? La clínica es similar, la clínica y la terapéutica es similar al virus herpes simple tipo 1 y por supuesto pues las manifestaciones clínicas se dan por debajo de la cintura. ¿Por qué? Porque estos se alojan en las raíces, en los ganglios de las raíces sacras, en el caso del virus herpes simple tipo 2, afectando los nervios sensoriales que inervan esa zona. Entonces,
Cuando hablamos de la primoinfección que genera el virus herpes simple tipo 2, hablamos de una infección herpética genital primaria. El número de individuos que desarrollan enfermedad genital primaria con manifestaciones clínicas es relativamente bajo y en ellos el periodo medio de incubación entre el contacto sexual y la aparición de las lesiones es aproximadamente de 2 a 7 días, con un promedio de 5 días. Las lesiones empiezan como pápulas eritematosas pequeñas que pronto forman vesículas, luego pústulas y en un plazo de 3 a 5 días las lesiones vesículo-pustulosas se rompen para formar úlceras coalescentes dolorosas que secan de manera subsecuente. Algunas forman costras y sanan sin dejar cicatrices. En este periodo, en la primoinfección o enfermedad primaria, las lesiones genitales suelen ser múltiples, como vemos en las imágenes, incluso con un número medio de 20, bilaterales, extensas. Se infectan también con frecuencia la uretra y el cuello uterino, con úlceras definidas o formadas por coalescencia sobre el exocervix. Suele haber ganglios linfáticos inguinales aumentados de tamaño, hipersensibles, bilaterales, pueden persistir durante semanas o incluso meses. Cerca de la tercera parte de los pacientes experimenta síntomas como fiebre, malestar, mialgias, incluso puede haber, aunque en un porcentaje muy pequeño, meningitis aséptica con rigidez cervical y cefalea intensa. Por lo general, las primeras crisis de la enfermedad duran aproximadamente 12 días. En cuanto a la infección secundaria o la infección herpética genital recurrente, en contraste con la infección primaria, el herpes genital recurrente es una enfermedad de duración breve que suele estar localizada en la región genital y que no se acompaña de síntomas generales. Los síntomas frecuentes son parestesias prodrómicas en perineos, genitales, regiones glúteas, que se inician de 12 a 24 horas antes de aparecer las lesiones. El herpes genital recurrente suele manifestarse como lesiones vesiculares agrupadas en la región genital externa. Son ligeros los síntomas locales, por ejemplo, dolor, prurito, con una duración de 4 a 5 días, y las lesiones suelen resolverse en pocos días. Por lo menos el 80% de los pacientes que sufren infección genital por herpes simple tipo 2 desarrolla crisis recurrentes de herpes en el mismo lugar dentro de los 12 meses siguientes. Y bueno, en quienes experimentan reaparición de las lesiones, el número mediano de recurrencia es de 4 o 5 al año. ¿Okay? No están espaciadas con uniformidad. Algunos pacientes experimentan una sucesión de ataques mensuales seguidas por un periodo de remisión y así van. ¿Okay? Con el paso del tiempo, el número de recurrencias disminuye hasta una cifra mediana de un ataque cada año o cada 2 años. Bueno, como hemos mencionado, en su mayor parte las recurrencias son resultado de reactivación del virus que se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal. Y en raras ocasiones las recurrencias se deben a reinfección por una cepa distinta del herpes simple tipo 2, sino más bien, como hemos dicho, puede darse por factores desencadenantes para que éste se reactive. También se puede dar el caso de generarse herpes neonatal, que suele ser el resultado de transmisión del virus durante el parto por medio de las secreciones genitales infectadas de la madre. Por tanto, pues es una infección que se puede adquirir in útero durante el nacimiento o incluso después de este. Y es una enfermedad, si se quiere, importante o severa, debido a que el recién nacido tiene tendencia a hacer infecciones graves, ya que no tiene la capacidad de limitar la replicación del virus. La infección transplacentaria puede originar malformaciones congénitas graves, aunque esto es raro, ya que generalmente se produce el aborto espontáneo.
La infección congénita se manifiesta poco después del nacimiento con convulsiones, irritabilidad, ictericia, hepatoesplenomegalia, hemorragias, neumonitis, vesículas cutáneas, como vemos en la imagen, y luego pues se produce el rápido deterioro respiratorio y cardíaco con posible muerte del paciente. La forma más común, sin embargo, de presentación es la forma adquirida del virus durante el parto por el contacto del recién nacido con las lesiones genitales de la madre. Alrededor del 75% del herpes neonatal es producido por herpes simple tipo 2, ¿okay? Aunque también puede adquirirse por contacto con herpes simple tipo 1, pudiendo provenir el virus de miembros de la familia o incluso del personal de la maternidad. Por eso es que muchas veces se le dice el beso mortal, ¿ok? La enfermedad del beso mortal, porque incluso puede ser adquirida después del nacimiento por alguien que esté en pleno proceso de presentación de la enfermedad. Los neonatos infectados presentan 3 tipos de patología. La primera, pues lo normal, las lesiones localizadas en piel, ojos y boca, pero también puede haber otra presentación con encefalitis con o sin afección cutánea localizada, o puede ser una enfermedad generalizada que afecta órganos, incluyendo el sistema nervioso central, y por supuesto, esta última presentación implica mayor índice de mortalidad, ya que desarrollan encefalitis, neumonitis viral, coagulopatía intravascular. Por último, pues podemos decir que las infecciones de la boca, oculares y de piel tienen el mejor pronóstico, con una tasa de mortalidad mucho menor. En cuanto a la inmunidad generada por los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, debemos tomar en cuenta que en infecciones primarias aparecen los anticuerpos inmunoglobulina M, que son transitorios, para luego aparecer los anticuerpos tipo IgG e IgA, que persisten por largos periodos. Por supuesto, mientras más grave es la infección primaria, pues más intensa es la respuesta de anticuerpos. Sin embargo, el patrón de esta respuesta no se correlaciona con la frecuencia de las recurrencias. La inmunidad celular y la respuesta inmune inespecífica son importantes en el control de infecciones primarias y recurrentes, ¿ok? De allí que la inmunidad que genera estos virus es mediada por células, ¿ok? Y realmente es limitado el papel de los anticuerpos. Sin embargo, después de una infección primaria, el virus permanece latente, como ya sabemos, en presencia de anticuerpos. Es decir, que sí se da una respuesta humoral. Sin embargo, estos anticuerpos circulantes no impiden la reactivación del virus latente, pero sí pueden modificar el curso de la enfermedad. Esto quiere decir que los factores del huésped tienen un efecto de primer orden sobre las manifestaciones clínicas de la infección por estos herpes virus. Muchas infecciones por estos virus son asintomáticas o ligeramente sintomáticas, y definitivamente los cuadros clínicos sintomáticos iniciales de la enfermedad son más graves que los recurrentes. Se dice que esto es quizás por la presencia de anticuerpos circulantes en las personas que han tenido ya infecciones recurrentes. De allí que, por supuesto, que los anticuerpos circulantes antivirus herpes simples pues van a disminuir la intensidad con la que se curse la enfermedad de tipo recurrente, ¿okay? Pero en sí la inmunidad que esta genera es principalmente celular. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que las infecciones por virus herpes simple en huésped inmunosuprimido, como por ejemplo aquellos que son trasplantados de riñón, de corazón, médula ósea, pacientes con enfermedades malignas o SIDA, tienen mayor riesgo de sufrir infecciones herpéticas, siendo las mismas de mayor intensidad con tendencia a generalizarse, afectando pues mucosas de esófago, intestino, mucosas respiratorias.
y todas estas pueden ser reactivaciones de infecciones herpéticas latentes. Es decir, como dijimos anteriormente, los factores del huésped tienen un efecto importante sobre las manifestaciones y el curso de las infecciones por virus herpes. En cuanto al diagnóstico de los virus herpes simplex, debemos tomar en cuenta que el diagnóstico clínico es concluyente en la mayoría de los casos y pues la anamnesis también nos ayuda con este paso. Muy importante tomar en cuenta, como ya dijimos, en el caso de las recurrencias, que las causas más frecuentes son la exposición al sol, los estados de depresión inmunitaria, los traumas por tratamientos odontológicos, los estados febriles, los trastornos gastrointestinales, los periodos menstruales, todos ellos son las causas más frecuentes de las recurrencias de virus herpético. Realmente, pues como ya dijimos, se diagnostican básicamente por la clínica, el aislamiento viral al momento de tomar una muestra, pues se realiza de lesiones de piel, de córnea, según pues se encuentre las lesiones. Las muestras deben inocularse en cultivos tisulares lo antes posible y deben transportarse en medios adecuados y conservarse en refrigeración. El diagnóstico se hace por los cambios citopáticos característicos que mencionamos y las pruebas serológicas son también útiles en las infecciones primarias. De hecho, en la actualidad puede discriminarse una infección por virus herpes simple tipo 1 de otra causada por virus herpes simple tipo 2 por serología, por métodos serológicos. ¿Okay? En cuanto a la prevención, pues realmente no se dispone de un método eficaz para evitar el virus herpes simple en general. Se recomienda pues evitar el contacto directo con lesiones, secreciones de pacientes infectados. Por lo tanto, pues niños pequeños no deben recibir besos de personas con herpes labial y pues en líneas generales debemos evitar la exposición con personas que estén presentando lesiones en el momento, ¿ok? En el caso pues de pacientes con herpes genital deben abstenerse de tener relaciones íntimas mientras estén presentes las lesiones y se debe realizar cesárea electiva en las mujeres embarazadas con lesiones genitales. Pues es eso, la profilaxis realmente se basa en evitar el contacto con material infectante. Esa es la mejor profilaxis que podemos realizar. En el caso del virus herpes simple tipo 2, pues el uso de preservativos para controlar una infección por herpes simple tipo 2 o el uso de guantes. En el caso de odontología debemos mantener siempre en todo momento nuestras medidas de bioseguridad y así evitar, pues, por ejemplo, el panadizo herpético. En cuanto al tratamiento, pues la terapéutica realmente es a base de aciclovir y pues va a depender, como ya hemos comentado anteriormente, si el paciente se trata de un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido. De eso dependerá pues la dosis terapéutica. El herpes virus humano 3 o varicela zoster, como su nombre lo indica, produce dos enfermedades, la varicela y el zóster. Podemos decir en líneas generales que el virus de varicela zoster tiene la misma estructura general que los virus del herpes simple, pero contiene sus propias glucoproteínas de cubierta y otras estructuras. El virus varicela zoster es más difícil de aislar en cultivo celular que el virus herpes simple y crece mejor, aunque con lentitud, en cultivos celulares de fibroblastos diploides humanos. Desde el punto de vista de su transmisión, esta se contagia o se adquiere de manera respiratoria o por contacto directo con las lesiones. Este virus se caracteriza por producir, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por producir varicela en los niños. El 90% de los casos ocurre antes de los 13 años y como recurrencia o como enfermedad recurrente en la edad adulta
se genera el zóster. ¿Okay? Entonces, como enfermedad primaria o prima infección, se da la varicela, que es una enfermedad que hasta hace poco, hasta hace unos años, tenía una alta prevalencia en los niños. Hoy ya se cuenta con una vacuna muy eficaz que está disminuyendo en forma notoria esa situación en los países que la van incluyendo en sus programas de vacunación. La varicela se manifiesta con alteraciones cutáneas que consisten en maculopápulas, vesículas y costras, como vemos acá en la imagen superior, en distintos estadios de evolución, aparecen en el tronco, en la cara y van extendiéndose en forma centrípeta hacia otros sectores del cuerpo. Incluso la cavidad oral puede ser asiento de vesículas que se observan a través de la lesión evolutivamente secundaria a ella, que es la erosión. Todo esto pues se acompaña de fiebre durante varios días, 3 a 5 días, malestar general, prurito, anorexia, etc. Y en general pues es una afección de curso benigno que suele resolverse entre 15 a 20 días. Es una enfermedad muy contagiosa, de allí que pues el contagio es respiratorio, contacto directo con las lesiones. Y realmente las complicaciones son raras, sin embargo puede aparecer ataxia cerebelosa, que es la complicación neurológica más común. También puede producirse encefalitis fulminante y el síndrome de Reye, el cual es una degeneración grasa del hígado que está asociado al uso de aspirina en la varicela. Otra complicación importante son las infecciones bacterianas de las lesiones, siendo el Staphylococcus aureus y por supuesto también el Streptococcus pyogenes, aquellos que están implicados en estos procesos de infecciones bacterianas que producen lesiones necróticas extensas que pueden comprometer la vida del paciente. Además también neumonitis, aunque ya sería una complicación más frecuente en adultos. Por supuesto, pues, en cuanto a los pacientes inmunosuprimidos, el curso de la enfermedad puede ser más prolongado, las lesiones son más profundas, puede diseminarse a vísceras, dando como resultado meningitis, hepatitis o neumonitis, lo que quiere decir que ya puede ser un poco más severa el curso de la enfermedad. En cuanto a la infección recurrente o la enfermedad recurrente, la recidiva del virus genera una afección más localizada denominada herpes zóster o zona, ¿okay? Porque es algo más localizado y vulgarmente se conoce con el nombre de culebrilla, mientras la varicela se conoce con el nombre de la china, el herpes zóster se conoce con el nombre de culebrilla. Esto no es más que el virus reactivado. El virus se reactiva en sus santuarios, que son los ganglios sensitivos, y provoca una erupción vesiculosa unilateral con distribución dermatomérica. Los dermatomas más afectados son los lumbares y los torácicos, pero cuando se afecta el nervio trigémino, la rama más común es la oftálmica, pero no es infrecuente observarlo en la rama maxilar o en la rama mandibular. Suele manifestarse ante una situación, como ya hemos dicho anteriormente, que comprometa la inmunidad, como por ejemplo el padecimiento de algunos cánceres, en especial los linfomas, las leucemias. De ahí su ubicación como afección paraneoplásica. También pues desde la aparición del SIDA también se ve con frecuencia asociado con él. Fuera del SIDA es habitual observarlo en personas de más de 50 años, aunque esto no es restrictivo. También se da o se ve en adultos jóvenes de 30 años en adelante. Cuando ocurre en adolescentes o cuando se presenta en adolescentes VIH negativo, se debe a que estos padecieron varicela intrauterinamente o en los primeros días de vida. En cuanto a los signos, síntomas de esta afección, pues se caracteriza por un dolor en general ardiente en el dermatoma correspondiente. Luego aparecen algunos eritemas sobre los cuales con rapidez se constituyen las vesículas. Las vesículas, al ir rompiéndose, dan lugar a costras y luego dejan como secuelas manchas melánicas o no cromáticas y a veces atrofias. Y por último suele instalarse una neuralgia muy molesta y persistente que puede durar meses o años, conocida como neuralgia postherpética.
Un rasgo fundamental en esta afección es justamente la unilateralidad, como vemos acá en la imagen. Esto hace que, por ejemplo, en el herpes zóster del maxilar aparezca afectado medio paladar y el otro sano por completo, o en la afección mandibular se observa media lengua con lesiones y la otra mitad sana. Cuando se afecta el ganglio geniculado se observa un cuadro conocido como síndrome de Ramsay-Hunt, de dolor y vesículas en el conducto auditivo externo, parálisis facial homolateral y pérdida del sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua del lado afectado. Acá podemos ver una ilustración de lo que sería el síndrome de Ramsay-Hunt, que es la consecuencia de la reactivación del virus de la varicela en forma de zóster, concretamente en forma de zóster ótico, donde aparece una erupción vesicular característica en el conducto auditivo externo y el pabellón auricular asociada a dolor de oído intenso. Este síndrome recientemente lo padeció el cantante Justin Bieber. Sirva esto como una anécdota, en donde pues este síndrome cursa con ciertos síntomas, como por ejemplo parálisis facial de un lado de la cara, dolor de oído intenso, erupción en forma de vesículas en el pabellón auricular, dificultad para cerrar un ojo o pestañear, zumbido en los oídos, es decir, tinnitus, sensación de giro, movimiento o vértigo. Todos estos síntomas referidos por el cantante en su cuenta de Instagram recientemente este año. En cuanto al diagnóstico del virus varicela zóster, el aspecto característico de la varicela y el zóster permiten hacer el diagnóstico esencialmente clínico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza por el cultivo de líquido vesicular en medios de cultivo tisulares. El diagnóstico se puede confirmar mediante pruebas serológicas, las que demuestran una elevación de los títulos de anticuerpos contra el virus de la varicela zóster. También se puede hacer un frotis teñido a base de las vesículas para observar las células gigantes multinucleadas. En cuanto a la prevención, las medidas preventivas generales incluyen el aislamiento del paciente, la desinfección de objetos y fómites contaminados. Sin embargo, pues es difícil controlar su diseminación, ya que se extiende con rapidez en la población. Existe una vacuna, la vacuna de OCA, de virus atenuado, y aplicación subcutánea que está indicada para prevenir la enfermedad tanto en la población general cuanto en pacientes inmunodeprimidos, si es que existiera un brote de varicela, por ejemplo, en una unidad de pacientes trasplantados. En cuanto al tratamiento, pues el aciclovir es efectivo tanto en el tratamiento de la varicela como en el zóster. Ok, con respecto al herpes virus humano 4 o virus Epstein-Barr, este herpes virus es de distribución mundial, produce una infección frecuente que en la infancia en general es subclínica, es el agente causal de la mononucleosis infecciosa, observada con mayor frecuencia en la adolescencia y en la edad adulta temprana. Se asocia con algunos cánceres como el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo, aunque aún se está tratando de dilucidar su relación causal con ellos. Desde el punto de vista de su mecanismo de transmisión, por su labilidad, el virus realmente es difícilmente recuperable del ambiente o de fómites, es de baja transmisibilidad y la mayoría de los contagios se producen por contacto íntimo entre individuos susceptibles y personas que eliminan el virus en forma asintomática. Es decir, su contagio es vía directa por saliva y secreciones respiratorias. Entre los adolescentes y los adultos jóvenes puede verse facilitado por el beso, ¿ok? De ahí la denominación de enfermedad del beso, con que también se designa. Sin embargo, también puede contagiarse a través de transfusión sanguínea o puede diseminarse entre individuos susceptibles dentro de la familia. En cuanto a el cuadro clínico de la enfermedad,
se caracteriza por la triada de angina, fiebre y adenopatía. El comienzo puede ser súbito, pero es frecuente que el paciente presente síntomas prodrómicos con escalofrío, sensación febril, sudores, anorexia, malestar general. Un síntoma frecuente también pueden ser mialgias, plenitud abdominal. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son la angina, malestar general y cefalea. También puede haber linfadenopatía, faringitis, algo muy importante también desde el punto de vista odontológico, fiebre y la esplenomegalia. Las adenopatías cervicales se presentan muy comúnmente, en el 80-90% de los casos, y se caracterizan por ser simétricas y de mayor prevalencia posterior, pero no son infrecuentes las submentonianas. También pueden haber compromisos axilares e inguinales. Los ganglios se presentan móviles, sin dolor espontáneo, con molestias leves a la palpación. Intrabucalmente no es infrecuente hallar alguna lesión aftoide y petequias palatinas. Las amígdalas se pueden encontrar agrandadas y la faringe eritematosa suelen completar el cuadro. Las complicaciones pueden ser incluso hematológicas, la rotura esplénica, neurológicas, hepáticas, renales, cardíacas, pulmonares e incluso la muerte. La infección aguda por el virus Epstein-Barr es la causa más frecuente de mononucleosis infecciosa, aunque otros procesos también se relacionan con este virus, como son el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo del sur de China y la leucoplasia vellosa, que es esta imagen que vemos acá. Esta última es un proceso que está ligado, aunque no siempre, al SIDA. De hecho, en los pacientes de SIDA pueden ocurrir diversas enfermedades diferentes relacionadas con el virus Epstein-Barr, como la leucoplasia vellosa de la lengua, la neumonía linfocítica intersticial y el linfoma. Pero en el caso que nos ocupa de esta imagen y que reviste de gran importancia odontológica, se caracteriza la leucoplasia vellosa por lesiones blanquecinas o grisáceas en los márgenes de la lengua que no se desprenden con el raspado y que adoptan una disposición de arrugas que simulan unos pelos, Y estas lesiones pueden extenderse a la superficie ventral y dorsal de la lengua. Adicionalmente, otras manifestaciones del virus Epstein-Barr, como ya dijimos, puede ser el carcinoma nasofaríngeo, que es endémico del sur de China, en donde se produce cerca del 25% de la mortalidad por cáncer, es decir, una incidencia bastante elevada que sugiere que hay factores genéticos o ambientales implicados en el padecimiento y en la patogénesis de esta enfermedad. Adicionalmente, el linfoma de Burkitt, que es una lesión maligna más frecuente en niños pequeños en el África y con una incidencia también bastante elevada. El riesgo es máximo en el África, que es una región en la que la incidencia de paludismo es elevada. Entonces se cree que el linfoma Burkitt es resultado de una infección temprana por virus Epstein-Barr que produce gran acumulación de linfocitos B infectados, pero también que la infección palúdica puede incrementar aún en mayor grado el tamaño de esta reserva y plantear un verdadero desafío antigénico constante. Y por último, otra de las manifestaciones es el síndrome linfoproliferativo, que se da en pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria, y estos linfomas más que todo se dan en pacientes que experimentan una infección primaria por Epstein-Barr que estén trasplantados renalmente, por ejemplo, o cardiopulmonarmente. Entonces, las manifestaciones características en estos pacientes son fiebre persistente, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. En cuanto al diagnóstico de la mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr, suele comprobarse al demostrar
linfocitos atípicos, anticuerpos heterófilos o con los datos serológicos positivos específicos de este virus. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la mononucleosis infecciosa es de gran medida de sostén, ¿okay? Más del 95% de los pacientes se recupera sin mayores problemas realmente, y en un porcentaje pequeño de ellos ocurre estallamiento del vaso. Por este motivo es recomendable que quienes sufren la enfermedad aguda se abstengan de practicar deportes de contacto, levantar objetos pesados, etc. Y bueno, en líneas generales, mucha ingesta de líquido y reposo. En cuanto a la leucoplasia vellosa de los pacientes de SIDA, esta reacciona muy bien con tratamiento con aciclovir. En cuanto a la prevención, bueno, en realidad podemos decir que lo mismo, ¿no? Tratar de restringir el contacto con personas que en donde se conozca que o se sepa de la actividad o de tener una recurrencia activa en ese momento o aguda en el momento del contacto. No existen vacunas contra este virus y realmente el tratamiento de los cuadros agudos puede realizarse con ganciclovir, aciclovir, ¿okay? Pero bueno, económicamente sabemos que esto pudiera llegar a ser costoso. El herpes virus humano 5 o citomegalovirus es el virus más grande que infecta al ser humano. Se ha encontrado positividad serológica en alrededor del 65% de la población urbana de las grandes ciudades del mundo, lo que quiere decir que está ampliamente distribuido en la población adulta. En cuanto a su patogenia, el ser humano puede infectarse durante la etapa perinatal, neonatal o postnatal. En cuanto al mecanismo de transmisión, se transmite de una persona a otra por diferentes vías, requiriendo siempre contacto íntimo con el material portador del virus. Fuentes potenciales del virus son saliva, orina, semen, leche materna, secreciones vaginales y cervicales, sangre y órganos trasplantados. Después del contacto con el virus, este se disemina y afecta a diferentes órganos produciendo daños histopatológicos característicos como son la formación de células grandes, inclusiones intranucleares y células multinucleadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en primer lugar debemos mencionar que se puede dar una forma de manifestación clínica parecida a la mononucleosis infecciosa generada por el virus Epstein-Barr. ¿Okay? De hecho, el 80% de las mononucleosis son producidas por el virus Epstein-Barr y el 20% restante en su gran mayoría por el citomegalovirus. ¿Okay? Entonces, esta se transmite de persona a persona por las vías antes mencionadas. Después de un periodo de incubación de 4 a 8 semanas aparecen los síntomas. ¿Okay? Donde se presenta fiebre prolongada, letargo, mialgias, cefalea y hepatitis leve. Lo más frecuente es que la infección sea asintomática. En todos los casos, al igual que todos los virus herpéticos, se establece una infección latente de por vida, pudiendo propagarse el virus desde la faringe y en la orina durante meses o años después de la infección primaria. Es común su entrada a las glándulas salivares y es probable que permanezca allí en forma crónica. Sin embargo, también debemos mencionar que es posible una infección congénita y perinatal, que ya vamos a ver, y también otras formas de manifestación del virus en pacientes inmunosuprimidos. En pacientes inmunosuprimidos o con SIDA se ha observado coinfección en más del 90% de los homosexuales varones con VIH. Un recuento de 100 CD4 por milímetro cúbico o menos representa un riesgo significativo para el desarrollo de enfermedad grave por citomegalovirus. Entre las manifestaciones importantes puede ser, por ejemplo, la retinitis,
alteraciones en el sistema nervioso central, como la neuropatía periférica dolorosa, y así como también manifestaciones en el tracto gastrointestinal, donde se presentan ulceraciones esofágicas, ulceraciones orales, colitis, pancreatitis aguda, colecistitis, estenosis papilar, etc. La retinitis es la más frecuente y temida de estas afecciones, ya que puede llevar a la pérdida de la visión en el ojo afectado, en tanto que en el tracto gastrointestinal las ulceraciones esofágicas y las colitis con diarreas acuosas, copiosas y súbitas, a veces con perforación y gangrena del colon, son complicaciones importantes y de relativa frecuencia. La infección congénita se produce luego de la infección primaria, recurrente o reactivada de la madre durante la gestación, pasando el virus de la madre al feto. Cuando la infección es primaria, los neonatos sufren de infecciones congénitas en un pequeño porcentaje, mientras que si se trata de una reactivación, la infección neonatal es menos probable, quizás por la presencia de los anticuerpos maternos. ¿Okay? Sin embargo, la madre también puede infectar al recién nacido en el momento del parto por la excreción del virus a través de las secreciones cervicales o durante el amamantamiento, ya que el virus se excreta por la leche materna. La infección congénita puede ser asintomática o produce una enfermedad severa con hepatoesplenomegalia, ictericia, petequia, incluso dificultad respiratoria, anormalidades neurológicas, etc. ¿Okay? Aún los que son asintomáticos al nacer pueden desarrollar una infección tardía con pérdida de la audición y mal rendimiento intelectual. Desde el punto de vista del diagnóstico, esto puede confirmarse bien sea por detección histopatológica. En el material de biopsia se observan grandes células características con inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas. También desde el punto de vista serológico, ¿okay? El diagnóstico serológico es de utilidad si comparamos los títulos de anticuerpos presentes en el suero en etapas tempranas de la enfermedad. Y el aislamiento viral también es útil, es una prueba diagnóstica específica y se hace producto de una muestra que puede ser de orina, de hisopados cervicales, etc., donde aparecerán los cambios citopáticos característicos. En cuanto a la prevención, pues no se disponen medidas específicas de control para prevenir la diseminación del citomegalovirus. Es necesario el estudio de anticuerpos citomegálicos en donadores y receptores de trasplantes. Y bueno, se recomienda el aislamiento de recién nacidos con enfermedad citomegálica. Y bueno, eso en líneas generales en cuanto al citomegalovirus. Ok, con respecto al herpes virus humano 6, este se trata de un virus linfotrópico de reciente descubrimiento, en donde estudios epidemiológicos recientes ponen en evidencia que se adquiere en una etapa muy temprana de la vida, por lo general en el primer año. Parecería que el principal factor de contagio es la saliva de la madre. Se considera que es el agente causal del exantema súbito, o también llamado roceola infantil o sexta enfermedad. Y esta es una afección de los lactantes que empieza con 2 o 3 días de fiebre elevada, síntomas respiratorios altos y a veces adenopatía cervical. Al disminuir la fiebre, aparece un exantema difuso maculoso o maculopapuloso clásico. La evolución en general es benigna, pero las convulsiones por la fiebre alta, la meningitis y la encefalitis son complicaciones posibles. También se ha responsabilizado este virus de cuadros de fiebre infantil, de encefalitis, convulsiones, mononucleosis infecciosa, hepatitis, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, etc. Como todo agente infeccioso de reciente descubrimiento, pues requiere obviamente nuevos estudios y casuísticas extensas para conocer
el verdadero espectro de enfermedades vinculadas a este. En cuanto al tratamiento, realmente no se ha establecido tratamiento definitivo, pero hoy día se sabe que es sensible al foscarnet, aunque no se utiliza en la clínica. En cuanto al herpes virus humano 7, este herpes virus es de descubrimiento más reciente que el anterior. También es un virus linfotrópico que infecta a casi todos los seres humanos hacia los 5 años de edad. Se aísla con facilidad de la saliva y por su gran similitud biológica con el herpes virus humano 6, comparten manifestaciones clínicas comunes. De hecho, pues también se considera agente causal del exantema súbito, aunque también se le relaciona con la pitiriasis rosada de Gieber, el cual es una enfermedad inflamatoria autolimitada caracterizada por la presencia de placas o pápulas difusas y descamadas, en donde el tratamiento pues suele ser innecesario. Típicamente el cuadro comienza, como vemos acá, con una placa o parche único primario de 2 a 10 centímetros que aparece en el tronco o en la parte proximal de las extremidades, y entre los 7 y los 14 días posteriores aparece una erupción centrípeta de pápulas y placas de color rosado o marrón claro, más pequeñas. Como vemos, las lesiones tienen un borde descamativo ligeramente sobreelevado, que es similar al que aparece en las dermatofitosis, si recuerdan las tiñas del cuerpo que vimos en micología. La mayoría de los pacientes presentan prurito, en general intenso, y pues puede predominar las pápulas con mínima descamación. Finalmente, el herpes virus humano 8, el cual es un herpes virus de muy reciente descubrimiento. Se cree que este todavía presenta muchos interrogantes desde el punto de vista biológico, epidemiológico y en su patogenia, y es el agente causal del sarcoma de Kaposi en todas sus expresiones, bien sea clásico, africano, cutáneo y linfadenopático, etc. El ADN viral se detecta en el organismo en forma variable en la saliva y en el semen, y en forma reproducible en células mononucleares de la sangre periférica. La transmisión por vía sexual es la que se esgrime como la más probable. Ahora bien, los estudios epidemiológicos y virológicos sugieren que es una causa necesaria, pero quizá insuficiente, del sarcoma de Kaposi, y que sean cofactores en el desarrollo de esta enfermedad maligna otros aspectos como por ejemplo la inmunosupresión y la predisposición genética. El virus, como ya dijimos, parece transmitirse por vía sexual, como lo sugiere la prevalencia más elevada de anticuerpos en varones homosexuales que son promiscuos que en los que no lo son, y también por la mayor prevalencia en varones homosexuales con VIH en comparación con las personas de otros grupos de alto riesgo de positividad a este virus. En la cavidad oral se localiza en paladar y en las encías en forma de una lesión maculosa azul rojiza que aumenta de relieve y se hace proliferativa, hemorrágica y múltiple. Esto con respecto a las manifestaciones del sarcoma de Kaposi en la cavidad oral. Al principio las lesiones son indoloras, pero después dificultan el habla, la ingestión y la deglución. Por su atención, muchas gracias.